Periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amables amigos y amigas. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, martes 21 de julio del 2020. Así es que la agenda va a estar en el tema político, ¿no? Para revisar cuánto pesa la sentencia o la ratificación de la primera sentencia y con seguridad la apelación que harán para, no es una tercera instancia, pero sí una tercera etapa del juicio. Que podrá ser en el que ha sido sentenciado nuevamente el expresidente Correa y una buena parte de su gabinete y otros ciudadanos ecuatorianos. Para analizar la coyuntura política que les proponemos esta mañana, está ya con nosotros el periodista y escritor Jorge Ortiz, y también haremos un contacto con el doctor Osvaldo Moreno, analista político. Jorge, bienvenido, buenos días. Una primera impresión de cómo se ha desarrollado el juicio, si nos puede ayudar. Buenos días, Jorge. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación a Radio Democracia. Bueno, desde mi punto de vista muy personal, se ha desarrollado con una lentitud impresionante. Hubiera sido magnífico ver un proceso mucho más rápido, en concordancia con la urgencia que tiene el pueblo ecuatoriano por ver que los culpables de la corrupción son sancionados. Me parece que la fiscal general ha hecho todo lo que estaba a su alcance con gran entereza, con gran valor, porque no es fácil enfrentar a un grupo mafioso de esta envergadura. Pero me parecería que pues la pandemia, con todas las limitaciones en todo, y obviamente los trámites judiciales también, dificultó que el proceso se realice con más celeridad. Lo que nos queda es esperar que el siguiente paso, que es el recurso de casación, se desarrolle con toda la celeridad, con toda la presteza, incluso con toda la urgencia del caso, para que la sentencia final, sea cual fuere, absolutoria si fuera el caso, o condenatoria si fuera el caso, sea expedida ya en cosa juzgada lo antes posible. Jorge, en este caso se juegan algunas cosas, ¿no? Hay gente que ha usado, digamos, los de la Revolución Ciudadana han usado este juicio como persecución política, otros un poco desesperados porque no se sigan fugando del país los culpables de un desastre que nos ha pasado como país. Pero también otros un poco ahí esperando a que se pueda usar este hecho como parte de la campaña política. Entonces esas dos cosas nos producen cierta incertidumbre, pero logran mantener cerca de un poquito más del 10% de adhesión al expresidente y a su grupo de la Revolución Ciudadana. Algunos llegan a decir más, pero me parece que hay encuestas, Jorge, que lo que quieren es posicionar de que la segunda vuelta hay que pelear con ellos, y eso me parece también injusto y que se lleva una desinformación a estas alturas. ¿Cuál es su criterio sobre eso, Jorge? Pero era obvio que iban a declarar esto los correístas como un acto de persecución política, no iban a decir se está haciendo justicia. Nos pescaron con las manos en la masa, nos llevamos muchísimos millones de dólares, malgastamos de forma escandalosa el dinero del país, especialmente en esos años tan propicios para el Ecuador, como fueron los años en que el precio del petróleo estuvo en 100, 115, 120 dólares. Era obvio que tenían que decir que son víctimas de una persecución insidiosa y malvada, lo cual el país, al menos quienes tenemos la objetividad y la información suficientes, nos damos cuenta pues que es un recurso político obvio, eso
iban a decir. Obviamente también van a utilizar esto en la campaña electoral, van a declararse perseguidos, van a declararse autores de una revolución ciudadana que según ellos cambió el país. Yo también creo que lo cambió, pero sobre todo para mal, porque generalizó la corrupción, la volvió un acto cotidiano y no un acto excepcional y repugnante. Además dividió el país como nunca antes había estado dividido. Me imagino que ni siquiera en la revolución alfarista a finales del siglo XIX y comienzos del XX el Ecuador estuvo tan dividido, tan roto como estuvo con el correísmo. Tal vez, quizás entre 1860 y 1875, en los años del garcianismo, el país se dividió así, pero esa actitud de Correa de dividir al país entre buenos y malos, patriotas y antipatriotas, entre gente desinteresada, noble, de corazones ardientes, y los otros que eran los malvados, los defensores de intereses ocultos, lo que hizo es dejar un Ecuador fracturado, fragmentado, cuando el país más necesita que todos, cada uno desde nuestro punto de vista y con nuestras ideas, pero todos empujemos hacia el mismo lado. O sea, el daño que hizo el correísmo al Ecuador fue dramático. En todo caso, en ese grupo que todavía sigue siendo víctima de la publicidad tan efectiva, tan exitosa que tuvo el correísmo durante 10 años y medio, pues seguramente en ese grupo la adhesión al correísmo sigue siendo fuerte. Y yo no descarto que el correísmo sea una fuerza política significativa en las próximas elecciones. Y sobre todo si vemos que entre las fuerzas democráticas hay la fragmentación que se está viendo. Prácticamente todos quienes de alguna manera se consideran dignos de ser candidatos a la presidencia de la República están anunciando sus candidaturas. Y esa fragmentación puede repetir en el Ecuador lo que ocurrió en Quito, que con 20% de los votos el señor Yunda sea hoy el mal alcalde de Quito que es, y en un panorama electoral... En el mismo estilo de lo que nos pasó estos 11, 12 años. Exactamente, o sea, yo creo que corremos de ese riesgo. Creo que por suerte todavía estamos a tiempo de llamar la atención de todos estos nombres, de todas estas personas. Estamos hablando de Isidro Romero, de Álvaro Noboa, del coronel Gutiérrez, en fin, ni siquiera quiero hacer muchas menciones. Gente que está aspirando a ser candidatos presidenciales, que ha anunciado ya su precandidatura presidencial sin ninguna opción de triunfo, y más bien con posibilidades de convertirse en los chimbadores, que al fragmentar el voto democrático faciliten la llegada a segunda vuelta del correísmo. Jorge, está con nosotros el doctor Osvaldo Moreno, a quien le vamos a pedir también a consultarle. Bienvenido, doctor Moreno, buenos días. Esta apreciación y estas puntualizaciones que Jorge nos ha hecho, tanto del juicio, de cómo ha sido usado, de cómo puede ser usado en la campaña, no está escuchando el doctor Moreno, por lo que vemos, estamos vía Skype. Necesitamos que usted use el teléfono. Creo que se le cortó. Necesitamos que use el teléfono, no solo el micrófono del computador, doctor. Sí, bueno, me parece que hasta que arreglemos un tema técnico, el siguiente tema, Jorge, para que nos dé una mano. Usted ve que en estos momentos intentar hacer una comunicación así con varios actores, a veces se dificulta. Jorge, el expresidente y algunos otros de sus revolucionarios plantean la posibilidad de una candidatura. Y esa candidatura, obviamente, vía la Constitución y vía algunas cosas, no es posible. Pero siguen tratando con eso, ¿no? ¿Usted cree que eso también, más la actuación del Consejo Nacional Electoral, puede tener, Jorge, una dificultad mayor? A ver, creo que, empiezo por lo segundo, la actuación del Consejo Nacional Electoral cada día genera más dudas. Ahí hay o parecería haber, no quiero hacer una afirmación categórica, pero parecería haber una alianza, un matrimonio contra natura.
correístas con socialcristianos. Espero que no sea así, porque, insisto, sería una relación contra natura, pero parecería que hay una alianza que está pensando en favorecer los intereses electorales del correísmo. Y claro, esto sumado a una situación complicada, a esta victimización del correísmo, a esta utilización de los medios en manos de los correístas, como por ejemplo esa radio de la prefectura de Pichincha, que en vez de ser una radio dedicada a informar de lo que hace o intenta hacer al menos la prefectura de Pichincha y informar a la gente de las situaciones, de las realidades, de los problemas de esta provincia, se ha dedicado a ser pues un canal informativo de propaganda electoral burda y barata del correísmo. Pues a través de esos medios se está generando esa idea de que a nosotros los correístas nos persiguen, nos han enjuiciado, están tratando de destruir el legado de la Revolución Ciudadana. Y utilizar esa victimización con fines electorales. Ellos fueron muy hábiles durante 10 años y medio para convencer a la gente intelectualmente más frágil de que estaban haciendo una maravillosa revolución de manos limpias, corazones ardientes, y hay gente que todavía se cree ese relato. Con ese relato divulgándose cada vez más y ahora probablemente queriendo utilizar la sentencia. Espero que en casación, insisto, salga pronto, sin dilaciones, sin mentiras, sin engaños, sin triquiñuelas. Utilizar todo eso para decir somos unas víctimas, nos han perseguido y por lo tanto pues pedirle el voto a la gente. Y en eso pues el Consejo Electoral debe ser rápido, debe decidir en definitiva qué va a pasar con esos movimientos que han sido cuestionados y a partir de la ley y de la Constitución establecer si el señor Correa puede o no puede ser candidato a algo. Si es que la sentencia sale, no podrá ser candidato a nada y tendrá que quedarse allá donde escapó, en Bélgica. Pero mientras tanto pues hay una enorme incertidumbre sobre cuál va a ser finalmente la composición del panorama electoral para las elecciones del año próximo. Doctor Moreno, ahí sí nos escucha y podrá un poco conversar. Gracias por acompañarnos. Comentábamos con el periodista y escritor Jorge Ortiz sobre el tema de la actualidad política y claro, pasa tanto por el juicio que sigue su proceso y pasa por cómo han de responder el resto de fuerzas democráticas, como ha dicho Jorge, que tienen posibilidades, si hay la dispersión o no, si es verdad o no que el correísmo tiene la fuerza que algunos o que ellos quieren posicionar que la tienen. No sé cuál es su visión. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿usted me escucha bien? Sí, le escuchamos perfectamente bien. Bueno, buenos días, estimados amigos de Radio Democracia, qué gusto poder escucharlos, qué gusto verlo a Jorge Ortiz y escucharlo y verlo bien. Me da muchísimo gusto que esté bien de salud, que estén ustedes bien de salud y a usted que me está entrevistando. Un abrazo fraterno a los hermanos de Quito. Estamos orando, estamos muy preocupados de esta tragedia espantosa que está viviendo la patria, que está viviendo la gente, el pueblo bueno de Quito y el pueblo bueno de la patria. A ver, a mí me cuesta un poco hacer este tipo de análisis. Me encantaría llegar a la edad de Jorge Ortiz en 20, 30 años, qué sé yo, o menos, y poder hacer este análisis de esta etapa de la historia que es el correísmo, ¿no? A mí me cuesta mucho, le digo, porque yo soy politólogo, y obviamente la visión de un periodista de la trayectoria, de la talla de usted, Francisco, de Jorge, totalmente tiene otra lectura, que yo no creo que sea diferente, superior o inferior, sino distinta. A ver, yo creo que el primer error que cometió el gobierno, entre varios, no alcanzaría en los programas, fue el error que cometimos, la opinión pública, ¿no? Esto, lo que llama Durán Barba el círculo rojo, digamos, ¿no? Ese grupo de generadores de opinión, gente que nosotros hablamos, etcétera, etcétera, y opinamos, ¿no? Para mí fue una tontería haber hecho del juicio a Correa una política de Estado. Es decir, algo que debió ser materia judicial eminente y estrictamente, a mí no me importa si fue cadena perpetua, se me ocurre que no existe, o si lo sobreseían. Eso debió ser un tema eminentemente de la justicia, ¿no? Y ese es el reflejo un poco de lo que termina siendo nuestra patria, un país con instituciones débiles. Porque ahora resulta que el Ecuador antes de Correa era Suecia, pues, ¿no? Éramos
no nos veamos tan lejos, era Uruguay, que es la nación más, digamos, para mí más desarrollada del mundo hispano. Entonces, creo que haber hecho del juicio a Correa una política de Estado, el haber hecho esto moneda de cambio política, el haber hecho esto tanto tiempo, casi 3 años, porque una vez que ya fue condenado el Correa, me parece gracioso la actitud que tomaron algunos, no todos, medios de comunicación, que inmediatamente, ya condenado Correa, descubrieron que el morenismo era nefasto, ¿no? Entonces, eso para mí fue un error. ¿Por qué? Porque finalmente terminó construyendo, y en eso coincido una vez más con Jorge Ortiz, este relato de victimización del correísmo, pero también, como decimos los montubios, porque yo me considero los pueblos montubios, también se dio papaya. Esa imagen de la señora Pavón, digamos, del señor Hernández, Virgilio creo que se llama, o Fernández, no recuerdo. Hernández, Virgilio Hernández. ¿Sí? ¿Se acuerda usted? Encadenados, o sea, parecía Venezuela, o es más, cada vez nos parecemos más a Venezuela, ¿no? Teníamos terror de ser Venezuela, eso fue lo que se nos vendió. Pero Osvaldo, esto es indispensable puntualizar, o sea, si bien muchos de los medios hemos seguido y hemos discutido el tema del juicio a Correa y a su banda, porque ha sido a todos su parte, tanto privada como pública, no es que se vuelve un tema de Estado solamente. Es un tema de corrupción a la que no hemos podido sancionar porque eran dueños de la justicia, Osvaldo. Si me permite, yo no me refiero a los medios de comunicación, al final esa libertad de expresión, cada quien sabrá. Yo me refiero al Estado. ¿Ya? El Estado, el gobierno nacional, hizo del juicio a Correa una política de Estado. Los medios son libres de denunciar o no denunciar. Hay cosas más creo, en este planeta, en este país, que denunciar, incluidos los juicios al señor Correa, si es que ameritan y si tienen, insisto, si es cadena perpetua, que sea cadena perpetua. A mí el correísmo ni me sobró ni me restó. Yo tengo que analizarlo como un proceso de la historia. Claro. Si yo entro en el rol de damnificado, que hacen muchos analistas que yo respeto, pues seguramente, claro, si eres perseguido, una cosa es verlo desde el Sky, desde la televisión, y otra cosa es padecerlo. La verdad, yo tengo que ser una verdad, usted me ha entrevistado algunas veces, y Jorge también, para mí es un proceso histórico. Entonces, el haber hecho de esto una política de Estado, terminó sembrando una nostalgia que no es gratuita, y ahí viene la parte que nos toca entender, ¿no? Le pongo un ejemplo, desde cosas tan básicas como sacar una cédula de identidad, ¿ya?, que ahora te toma 15 días, que antes lo sacaban en 30 minutos. Volver a los pasaportes con las especies, digamos, eso ya no existía. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, calan en la clase media, que saca cédulas. Entonces, hay cierto tipo de circunstancias, por las razones que sean, ¿no? Que hubo sobreprecios, lo que usted quiera, pero eso cala, no necesariamente en gente porque sea intelectualmente inferior, por ahí creo que no va, porque si empezamos con esa lectura... No, el que empieza con esa lectura es usted, Osvaldo. No, claro. Nosotros no. Créame que cuando estamos usando aquello de se robó pero hizo obras, y eso creo que estamos obligados a decir eso no es correcto. Yo también coincido con usted, pero para poder entender los efectos de algo hay que analizar las causas. Claro. Entonces yo lo que estoy tratando es de decirle, a ver, no porque el patólogo te dice que tienes cáncer es porque le gusta el cáncer. Cuidado, no siempre lo que yo creo es lo que quisiera que pase o lo que me guste. Entonces esto finalmente, súmele a la gestión del gobierno nacional, empecemos con octubre, que bueno, ese ya es materia de otro debate, lo que sucedió en octubre, que terminó sacando en la escena política a los hermanos de la CONAIE como opción electoral, súmele la respuesta en la pandemia, que con todo respeto y cariño, cuando los historiadores serios en 20 años escriban sobre la pandemia del mundo, había un lugar donde usted no debía estar. Usted estaría más seguro en Burkina Faso, en Senegal, en Uganda, que en Ecuador. Y eso no lo digo yo, querido Francisco y Jorge y Radio Escucha, eso dicen las cifras. El Ecuador ha tenido quizás la peor respuesta del mundo occidental en materia del manejo de la pandemia. ¿Ya? Entonces, eso se suma, pues no es que es un día a día, pues más o menos como la tortura china, pues no, la gota de agua que te cae en la cabeza. Entonces, esa serie de acontecimientos ha hecho, obviamente, que el correísmo se mantenga como una acción electoral. Y para mí, prescribirlo, no recuerdo el término, no soy abogado, yo creo que sería una tontería. No es que desaparecemos el correísmo del registro y se acaba el populismo y la izquierda para siempre. Así no funciona. No, ni Correa, ni estando preso se va a acabar. Totalmente. Y ahí, permítame, Osvaldo, entonces preguntarle a Jorge. Aquello que Osvaldo Moreno nos dice, oigan, aquí hay un país diferente que no está pensando en definitiva como ustedes, que es cierto también, puede llevarnos a tener una apreciación a veces
y a no reforzar la unidad que usted ha dicho que es indispensable de los sectores democráticos para construir no esta democracia que tenemos, sino a lo mejor una que sí queremos y que avance, no es la dirección a la que uno va y se estaciona, Jorge, pero la democracia hay que construirla todos los días. A ver, estoy muy de acuerdo con gran parte del análisis de Osvaldo. Me parece un análisis muy sólido, muy metódico. Pero, a ver, yo no creo que hay que proscribir al correísmo. Yo creo que quienes sean condenados por la ley, después de un proceso largo, minucioso, detallado, sean condenados, pues no podrán participar en las elecciones. Y yo creo que ese va a ser el caso de Correa si es que sale la sentencia en última instancia, en casación. Que sus lugartenientes, que la gente de segunda fila o de tercera fila del correísmo, quienes no están involucrados en este proceso, sean candidatos, me parece perfectamente válido y perfectamente lógico. No creo que haya que proscribir a nadie. Y creo también, y en eso también coincido con Osvaldo, que la mala gestión en muchos ámbitos hizo el gobierno de Moreno ha hecho que sectores de la clase media tengan añoranza del correísmo. Sí rescato dos hechos. El primero es que en la época del correísmo sobraba la plata. No es que había plata suficiente, sobraba. Y entonces, claro, con ese dinero se podían hacer servicios como ese, como la expedición de cédulas de identidad en cuestión de minutos. Hoy no solamente que no alcanza la plata, sino que falta, no hay plata para nada. Están los empleados públicos atrasados, no se les paga a tiempo a las Fuerzas Armadas, a los profesores, incluso a los médicos. Han tenido que atender una serie de emergencias. La pandemia, si bien la han atendido mal, pero sin duda le ha costado al gobierno gastarse las pocas monedas que quedaban en la caja fiscal. Y entonces creo que pues sí se debe comparar en función de cuáles eran las disponibilidades de uno y otro. Y sí me preocupa también la fragmentación de las fuerzas democráticas, porque creo que mientras el correísmo ha logrado capitalizar todos los votantes potenciales cercanos al populismo y a cierto radicalismo, pues quienes están en el otro lado, quienes defienden posiciones democráticas de una democracia genuina, tolerante, respetuosa de la división de poderes, se está fragmentando en una serie absurda de candidaturas sin futuro que van a crear una confusión en el electorado y que pueden eventualmente facilitar la llegada del correísmo a la segunda vuelta con toda la inmensa carga de incertidumbre y de peligro que eso significa. Osvaldo, si entonces hay este peligro, digamos, ahí para las fuerzas democráticas y todo eso de que una fragmentación, ¿usted ve que hay la posibilidad, en cambio, de hacer algún acuerdo, de que incluso el propio correísmo vuelva a juntar a las fuerzas como la CONAIE, que usted decía en octubre quedó muy golpeada, pero que anuncian, ¿no?, que pueden recuperar y anuncian tener candidatos propios? Cada sector tiene un candidato, pero este país que no aprende a dialogar, que no aprende esto de la democracia, ¿cree que hay algún espacio en la derecha, la centro derecha, el centro mismo, de tener una figura? No sé, está ahí el ex vicepresidente ya, don Otto Sonnenhosner, y claro, y van saliendo otras figuras. El propio Partido Social Cristiano tiene a 5 figuras como precandidatos, y van asomando otros. ¿Qué posibilidades de diálogo encuentra y con qué fuerzas podría con la Revolución Ciudadana también contar, Osvaldo? Bueno, Francisco, usted dio en el clavo. Y querido Jorge, una vez más un saludo que me da mucho gusto realmente, pero sinceramente verlo bien y verlo activo y verlo con una lucidez la de siempre. Todavía recuerdo su profecía en el programa del señor Vivanco sobre lo que iba a suceder. No puedo dormir un par de días, pero pasó. A ver, se lo digo francamente, usted dio exactamente en el clavo, y lo dije en varios medios de comunicación. El gran problema de base, más allá del correísmo, el izquierdismo, las fuerzas democráticas, bla, 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 es el hecho de que los ecuatorianos no nos escuchamos. Y no solo que no nos escuchamos, no aprendemos. No aprendemos, ¿no? El hombre, bueno, básicamente ese es el ser humano, pero el hombre es el que se quema 2 veces con la misma llama, que sea con la misma piedra. No nos escuchamos. A ver, yo creo que Ecuador tiene otro problema de fondo, ¿sí? Y trato yo siempre, porque ese es el objetivo de Radio Democracia, una de las pocas radios que trata de hacer docencia al andar también, ¿no? Para que todos nos escuchen y nosotros tenemos como analistas que hacer el esfuerzo para hacerlo entendible a todos los sectores.
A ver, esto le cuesta mucho a mis colegas politólogos de la UNAM de México, de la UAP, en América de Puebla, de la UBA. Mucha gente en ocasiones me llaman a pedirme ayuda porque suelen estudiar sistemas de partidos. Sartori habló mucho de sistemas de partidos, Dieter Nolen, alemán, de sistemas de partidos. Pero cuando yo les explico, trato de decirles, no, Ecuador no tiene sistema de partidos, o sea, no es como te lo imaginas, como en la Argentina, el peronismo, el radicalismo. ¿Qué Argentina o México, el PRI? Vámonos a Honduras, país chiquito, el Partido Nacional, los liberales, la izquierda de los hondureños. O sea, el Ecuador no tiene sistema, partamos de ese punto. Entonces, como no hay sistema de partidos, digamos que es un problema que tampoco creo culpa de Correa, ¿no? Mira el ejemplo de los cristianos. Para mí, 4 precandidatos, porque ya Luis Fernando Torres renunció, 4 precandidatos de lujo. Para mí el señor Ron, la señorita Reyes, el señor Cucalón, ni se diga, me parece un político a la antigua, demócrata cristiano, no creo que el Cucalón sea un neoliberal, y Henry Kronfeld, un empresario muy querido y respetado acá en Guayaquil, donde todos nos conocemos. 4 precandidatos de lujo y el favorito es un externo. Entonces, ese es el Ecuador, es un país que no tiene sistema de partidos, y eso es un grave problema que hay que entender y aceptar para poder empezar el análisis. Segundo, yo coincido 100% con Jorge Ortiz, y yo lo he planteado como una coalición de fuerzas. De hecho, si me voy al diccionario de ciencias sociales, lo que significa una coalición, que en el Ecuador no se da, porque quizás informalmente la armó Lazo o se armó a la fuerza y no terminó de concretarse, pero creo que deben las fuerzas del centro a la derecha armar una coalición, ¿no es cierto? Como lo hizo Flores Cordero en los 80, o sea, hace 40 años que no tenemos una coalición. Hablemos, si quieren realmente, de las posibilidades. Y la CONAIE, yo creo que la CONAIE después de octubre tiene una oportunidad extraordinaria porque producto de eso terminó proyectándose en una alternativa electoral. O sea, es decir, todas las encuestadoras sin excepción, a partir de noviembre que empezaron a medir, ya aparecen los amigos, yo digo la CONAIE 2.0, Yacu, esta nueva generación, digamos, Yacu, Vargas e Isa, ¿no? Son bastante interesantes. Por ejemplo, Yacu Pérez es el rockstar, digamos, ¿no? El tipo solo tiene novias europeas, anda en bicicleta, conversa con las lagunas. Digamos, Isa es el conceptual, es un tipo con el que puedes sentarte a hablar 2 horas de Mariátegui y todos estos conceptos que a mí me parecen buenos escritores, porque a mí me gusta leer. Y obviamente Vargas, que es, digamos, el reaccionario, ¿no? Entonces tienen 3 cuadros que no presenta la CONAIE hace mucho tiempo atrás. Son una opción electoral, pero ya les corresponde, primero, proyectarse al país como una alternativa democrática, que la impronta no es el palo y la piedra, y segundo, obviamente, tener más mestizos en la foto. Lo veo todavía como un movimiento étnico. Pero bueno, en todo caso, el correísmo no deja de estar presente, y va a estar presente, y es una vía, porque en las mediciones que yo he visto del candidato de Correa, ni siquiera hablamos de lista 5, o sea, lo sacas de lista 5 y como en México dicen, van a ser chapulines que saltarán a la lista 1, y se lo sacan de la 1 irán a la de Guacho Pesante, se me ocurre. Entonces, en ese escenario yo coincido, debe haber una coalición de fuerzas de parte de la derecha, si es que quieren tener una verdadera opción, y para mí el Ecuador está con un clima de un antisistema. Ojo, un antisistema y un outsider no es lo mismo. Un outsider quizá Otto, lo veo difícil lo de Otto, yo en Otto veo, como decimos los montubios, una mata de teca. La teca es una planta que te da resultados en 5 o 7 años. A Otto lo veo como eso, veo bastante complicado, sin perjuicio que es el mejor evaluado del gobierno de Moreno, claro, un gobierno con 90 rechazos, pero yo veo más un clima para un antisistema, porque mira el caso de Lazo, y voy a tratar de extenderme. A Lazo, por más de que el correísmo intentó instalarlo del feriado bancario, lo que sí no le perdonó nunca a la gente, o lo tuvo en la cabeza y la memoria, era el tema de haber sido parte del gobierno Maguad. Y yo creo que la radioactividad del gobierno de Moreno le va a tomar tiempo a Otto sacársela de encima, ¿no? Entonces yo veo más el escenario para un antisistema. Y hoy por hoy, ¿quiénes serían antisistema? Uno, Álvaro Noboa, que es impresionante como de repente, le podría decir, pero no me corresponde, cómo reapareció en los estudios de opinión, que sí puede decir que soy antisistema. Yo no fui correísta, yo no soy parte del morenismo, no soy social cristiano, qué sé yo, social patriótica. Y el otro, el candidato indígena. ¿Por qué? Porque a diferencia del outsider, que es prefabricado, Correa de pronto fue un outsider, el antisistema capitaliza un enojo. Y les puedo decir que la gente está muy, muy enojada, porque hay una tercera etapa a la que no estamos hablando, que es la gobernabilidad para el próximo presidente o presidenta. Espérese que hay 300.000 ecuatorianos que han perdido su empleo, de los cuales entiendo 100.000 tienen una hipoteca. Espérese que los bancos empiecen a ejecutar las hipotecas, que la gente termine de vivir con la tarjeta de crédito, al menos que se empiecen los embargos. O sea, se viene una crisis que si el próximo presidente tiene la misma popularidad de Moreno, eso el presidente dura menos que el de Bucaram, pues. Entonces creo que es fundamental pensar en la gobernabilidad. Y por ejemplo, proscribir al correísmo creo que es una forma de afectar la gobernabilidad del próximo presidente, llámese Juan, Pedro, sea Poncho, no tenga Poncho, etcétera. Pero proscribir, Jorge, sería como hacer algo deliberado para que no participen. Juzgarlos y pedirles que cumplan con la ley no es proscribir.
O sea, eso es juzgarlos, porque no es ahí. Pero no sé si ahí, Jorge, este tema del teca me ha sonado bastante simpático, ¿no? O sea, es un árbol al que se le puede ver en 7 años, o sea, tómese su tiempo, sí, no salga disparado y de golpe a ser candidato. Es un buen mensaje lo de la teca. Pero claro, esto del antisistema, Jorge, lo del antisistema sí es. ¿Cómo reaparece Álvaro Noboa? Reaparece con una carta de un hijo que dice, oigan, a los ecuatorianos, y ustedes se han reído mucho de Alvarito. Yo conozco a Álvaro Noboa. Y yo le puse una notita al hijo diciéndole, sí, qué bueno, y no solo que bueno que usted valore tanto a su padre, ¿no? Pero en esa valorar a su padre también no le permita que haga algunas cosas. Jorge, así reaparece Álvaro y esto del antisistema y la teca resulta interesante. Me parece que lo que ha dicho Osvaldo nos tiene que hacer pensar muy seriamente. Es posible que en realidad la pandemia con la crisis económica consiguiente pues nos lleve a eso, a buscar un antisistema. No hubiera pensado jamás, y tendría que pensarlo todavía, con Álvaro Noboa como un posible candidato antisistema. Lo vería más desde el lado indígena, aunque siento que por lo general la CONAIE ha sido más bien una fuerza social importante y no una fuerza política importante. Y no sé si los líderes indígenas, con la excepción de Yacu Pérez, que lo veo perfilándose como el candidato que intenta ser el representante de los verdes, de los ecologistas, de los conservacionistas del ambiente, por ahí vería más bien un antisistema, pero no me parece descabellada la posibilidad de que Álvaro Noboa también aparezca por ese lado. En cuanto a Otto Sonnenholzner, creo que en una democracia, digamos, normal, y el Ecuador tiene muy poco de democracia y de normal, sí, un candidato debería madurar. Otto Sonnenholzner debería pensar en ser candidato en el año 25. Pero claro, en esta situación de abandono, no tenemos un liderazgo claro, en el que las fuerzas políticas están fragmentadas y que no existe, como bien dice Osvaldo, un régimen de partidos políticos. De hecho, por ejemplo, la izquierda, que debería tener un partido comunista fuerte, un partido socialista revolucionario, no tiene, y generalmente son movimientos sociales, los sindicatos obreros o la CONAIE quienes asumen el papel de representantes de la izquierda marxista o filomarxista. Pachacútec ya no es eso, ¿no? La representación de esto que era, digamos, la sumatoria de varios sectores, Jorge. Perdón, no escuché. Si Pachacútec ya no es más esa unión de todas estas fuerzas. Yo creo que precisamente ahí fue cuando la CONAIE definitivamente se convirtió o intenta convertirse en un actor político. Inicialmente creo que la CONAIE quiso mantenerse como un protagonista social, como un actor social, y dejar que su brazo político sea Pachacútec. Pero no lo logró. Pachacútec tiene enraizamiento en las provincias de la Sierra Central y no mucho más. Y entonces la CONAIE vio, por ejemplo, con lo que pasó en Quito y en Ambato en octubre pasado, que puede tener una presencia política más significativa que Pachacútec. O sea, está claro que incluso como actor político, hace rato que la CONAIE desbordó a Pachacútec, y creo que Pachacútec tendrá un protagonismo político cada vez menor y sobre todo más localizado. Y por ahí más bien yo hubiera pensado que podría venir el candidato antisistema. En todo caso, sí, creo que tenemos que esperar las consecuencias de la pandemia. Todavía creo que en nuestro encierro no sabemos cómo nos ha afectado en la psiquis individual 4 meses de encierro con los temores consiguientes. Y obviamente menos motivo aún tenemos para saber en la psiquis colectiva cómo afectará esta pandemia. Y a lo mejor, pues, después de 4 meses de encierro y sobre todo de una crisis económica que será probablemente brutal y además mal gestionada, es posible que la gente esté buscando, como bien dice Osvaldo, un candidato antisistema. Outsiders no hay, ya no habrá, salvo que Otto Sonnenholzner pueda de alguna manera intentar asumir el rol de candidato de outsider, de recién llegado. Pero sí, a lo mejor el antisistema
tema es la fórmula. Yo creo que el correísmo siempre trata de posicionarse como el sector nuevo. Hoy vienen a rescatar la patria, antes venían a hacer la patria, a decirnos ya tenemos Ecuador, ¿no? Ahora tratarán de presentarse como los que venimos a rescatar el Ecuador después del peor gobierno de la historia. Yo tengo mis dudas de que por el daño a largo plazo a lo mejor el correísmo es el peor gobierno de la historia. Pero en fin, creo que el panorama electoral todavía está muy incierto, no solamente porque no sabemos cuáles serán las fuerzas políticas concurrentes, ni los candidatos que finalmente se inscriban, sino además porque no sabremos qué será lo que estará buscando el Ecuador cuando vaya a elegir el próximo presidente. Claro, Osvaldo, y en ese qué será lo que estamos buscando, lo que usted ha dicho es así, ¿no? O sea, no hay partidos políticos, lo poco que había fue pulverizado en estos 14 años, incluido la Alianza País que trae a Correa y a Moreno, ¿no es cierto?, los que hacen estos 14 años de gobierno, incluida ese está pulverizado, se salva, como ha dicho, más que como partido Pachacútec, se salva como organización social la CONAIE. Pero ¿qué posibilidades hay entonces de que las fuerzas, alrededor de qué nombres? ¿Lazo podría convertirse en el candidato de la centroderecha o es irreconciliable social cristianismo y Creo? Podrían hacer un candidato de Quito que hace tiempos no ha tenido y hay nombres que circulan como el del exalcalde de Sevilla y otros ciudadanos. Podría ser Gustavo Larrea también, que viniendo del correísmo puede representar también a un sector de la izquierda. ¿Qué sectores visualiza Osvaldo? Bueno, yo algo que quiero añadir al relato de Jorge Ortiz es que a mí, por ejemplo, sí me preocupa mucho de que el debate central, en algunos casos, qué sé yo, juguemos en el bosque, que el lobo no está aquí, el lobo es Correa, y hay algo que sí me preocupa, que no estamos hablando en la opinión pública, y yo no pretendo dar clases de eso, al contrario, aprender, de la transición. Eso es fundamental, la transición. No hablamos de la transición. Yo veo que el gobierno ahorita está como, no sé si han visto ese dibujo animado donde una presa se va a romper y hay una fuga y pone un dedo, pone el otro dedo hasta que la presa se le viene encima. Entonces yo siento más que no estamos hablando de la transición. Es fundamental la transición, precisamente para garantizar la gobernabilidad del próximo presidente o presidenta, quien sea. Y voy a ser despectivo, borrego, emplumado, banquero, fotogénico, como entre el pueblo se ríen de los políticos. Ya, para mí es fundamental eso. Entonces, si no hablamos de la gobernanza, si el gobierno, no sé, para hacer el gol de honor y mejorar en algo su rol histórico, debería ya pensar en una transición civilizada. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, Flores Cordero en los 80 con el doctor Miller? El doctor Miller aceptó, y lo conozco el doctor Miller, él nos contaba que él aceptó el Ministerio de Gobierno con la condición que lo dejen acercarse a los opositores más rancios y severos del Flores Corderismo. Y le tocó la puerta a Jorge Zavala, le tocó la puerta a Bucarán, a todos, sin excepción a Borja. Entonces yo creo que falta, y yo creo que ya la señora Romo, con todo respeto y cariño, yo creo que ya cumplió su rol. Ya es como cuando reponen un fusible ya 8 veces y se te salta el break, y se te salta el break, y se te salta el break. Entonces creo que el gobierno, si quiere mejorar en algo su rol en la historia, debería ya pensar en una transición civilizada, una transición democrática. Pero Osvaldo, como que no le queda mucho espacio para eso. Eso es lo que hay, dirían, ¿no es cierto? Ya que estamos en los temas, eso es lo que hay. Pero la transición, ya el gobierno como que tampoco lo usó como transición. Hubo un momento en que creyeron que eran el gobierno y no la transición. Estos meses podría convertirse en eso. Por supuesto que sí, yo creo, porque insisto, que por la gravedad de lo que se avecina. Porque mire, Jorge dice algo cierto, el encierro, pero hablemos de la gente, porque ahí viene la interpretación de las encuestas, porque eso, hay dos frases que a mí no depende de mí, no me da la raza, como dicen los chicos por acá. El uno, son pobres porque quieren, que es muy de los adolescentes neoliberales, y el otro, el hecho del tema de digamos, de madurez política. ¿Qué es madurez política? Ecuador, nosotros, me doy golpes de pecho, nosotros tenemos capacidad, al menos yo como en los pocos años que hago opinión, de hablar de madurez política a la gente que no vivió el encierro como nosotros, 4 meses encerrados, pues. Aquí en Guayaquil pasa algo espantoso, pues hubo casi 20.000 muertos, claro, hay 5.000 oficiales y como 10.000 con neumonía típica, pues. Y esa gente que no puede hacer lujo de encerrarse, como decía el general Perón, el mayor indicador económico no es el Dow Jones, la CEPAL, el índice de la libertad, es el congelador vacío.
Entonces, esa gente que se enfermó, no es que se enfermó porque es irresponsable y le gusta salir a la esquina a tomarse una cena, porque tenía que darle comer a sus hijos, porque tenía que ir al semáforo a vender un agua. Usted sabe que cómo es la informalidad en Guayaquil, por lo menos de los comerciantes, por eso tuvimos la tragedia que tuvimos. Súmale la respuesta a las autoridades, pues no una alcaldesa que se enfermó lamentablemente, la ciudad quedó en una cefalía en su peor momento. O sea, aquí hubo casi 10 terremotos de Manabí, pues. Entonces, esa gente que no puede quedarse encerrada, y que después veremos si buscamos un psicólogo que estar aquí atormentado, encerrados con la familia, con los hijos, al menos yo estoy muy contento todavía no busco consulta, pero esa gente que de a pie es la que ha padecido la pandemia, la que se murió en las escaleras de los hospitales, la que no tiene cómo vivir, esa es la gente que va a reaccionar, esa es la que a mí me preocupa, esa es la que yo creo que pero Osvaldo, antes de llegar a esa que va a ser una etapa que vamos a llegar, hay que decidir quién va a conducir eso. Y entonces hay que reflexionar sobre a quién podemos encargarle esa conducción en los momentos más difíciles de la historia. Por supuesto. Es que, por ejemplo, cuando usted me habla del señor Lasso, que a veces eludo, no evado, porque no quiero que piense que tengo un problema con él, el señor Lasso, por ejemplo, tiene un gran problema, para mí fundamental. Uno, no capitalizó su resultado, ni siquiera derrota. A ver, ustedes llevan años en esto y entienden probablemente mejor más que yo y saben que los resultados se trabajan. Alguien le dijo el fraude, entonces a veces centrado en un fraude que no pudo demostrar, al menos yo en eso coincido con Jaime Nebot, el haberse centrado casi 8 meses en un fraude que no demostró, creo que lo empantanó. Si él hubiera capitalizado ese resultado de extraordinario que tuvo en la segunda vuelta, porque ya era impensable que haya segunda vuelta, al menos yo pensé que no iba a haber, y mire que por décimas hubo, y en la primera vuelta no ganó el Moreno, ganó fue Lasso, a pesar del resultado. Entonces Lasso no capitaliza el resultado, comete una serie de errores que en otro momento podemos hablar en la segunda vuelta, pero el resultado final, que era la derrota, las derrotas se trabajan, y eso es otro síntoma de la ausencia del sistema de partidos en el Ecuador. Después entiendo que tuvo un problema de salud, y en octubre estuvo nulo, y algo repuntó ahora con el tema de la filantropía, pero la verdad veo una campaña muy dirigida a consumidores de Netflix, muy Twitter, y obviamente la aparición de Otto y ahora la aparición de Alvarito. Eso no significa, que es lo mismo que a mí me dicen, ¿mi voto está derrotado? No, cuidado. Eso no significa que no podrían ser grandes electores o van a ser protagonistas de la segunda vuelta. Si mañana, se me ocurre, vamos a ser hipotéticos, el señor Yacu Pérez está en segunda vuelta con Alvarito, se me ocurre, yo ya tome la foto y lo va a ver durmiendo en la vereda de la casa de Nebot, pues para que lo reciba para tomarse la foto, lo va a ver en Gocolí, lo mismo con Lasso. Entonces sí, tal vez no tengan mayores opciones electorales, no lo sé, pero lo que sí sé es que ellos van a ser grandes protagonistas de la segunda vuelta, porque en elecciones que se ganan por un punto, Lasso sí es un tipo que puede incidir por lo menos en un 5 o 4% de los ecuatorianos, y eso es poner un presidente en segunda vuelta, y lo mismo Nebot. Entonces esto se pone bastante interesante, pero a mí al menos más allá de la coyuntura me preocupa la crisis que se avecina y la gobernabilidad que tenga el pobre hombre o mujer que asuma la conducción de la nación. Jorge, teniendo claro eso, yo creo que es importante entonces que el país vea un conductor o una conductora que nos permita avanzar. La crisis que se viene, que ya la estamos viviendo, que no se expresa quizá porque todavía hay mucha ciudadanía en las casas, y algunos dicen, y en los que tienen casas, porque algunos están en un cuarto, 6, 8 personas, y buscando cómo alimentarse. Esa es una realidad. Y entonces esta realidad política a veces sobrepasa esto que alguna gente dirá, a mí qué me importa lo que pueda pasar. No, nos tiene que importar. ¿Cómo plantearlo, Jorge? A ver, a mí me parece que yo he sido un estudioso de las pandemias descritas en varios años, y evidentemente todas las grandes epidemias que ha habido desde la peste de Atenas 430 años antes de Cristo hasta la más reciente que fue la de gripe española hace 100 años, todas han causado transformaciones profundas en el mundo y todas inesperadas. La peste negra, por ejemplo, significó en cámara lenta porque se demoró el final de la Edad Media. 1000 años de Edad Media terminaron en gran parte porque los cimientos de la economía medieval se desplomaron con la epidemia de peste negra y evidentemente la pandemia de la gripe española, que fue en realidad propiamente dicha la primera pandemia en su condición de total, de mundial,
llevó a la gran crisis del mundo de los años 30, las 20 y 30, el surgimiento de líderes como Stalin, como Hitler, como Mussolini, las grandes tensiones que llevaron al mundo a la Segunda Guerra Mundial, que esa sí fue una enorme carnicería, además de una matanza ya industrial, no artesanal, como fue la de la Primera Guerra Mundial. Es decir, ¿qué va a pasar en el mundo después de la pandemia? Yo creo que todavía no lo podemos magnificar ni lo podemos cuantificar. A lo mejor las consecuencias son a largo plazo. Tenemos un nuevo capitalismo más consciente, más responsable, que recupera su ascensor social que ha perdido en los últimos años cuando se ha distorsionado ese capitalismo generador de prosperidad y de clase media, y se ha convertido en un capitalismo mucho más rentista, mucho más financiero. O a lo mejor terminamos en un tumulto generalizado, como ocurrió después de la peste de Atenas, que toda el valor de la cultura griega, toda la cultura helenística se desplomó y dio paso a que surgiera en el Mediterráneo pues del Imperio Romano. Y yo creo que todavía es temprano para saber qué va a pasar en el mundo después de la pandemia y por lo tanto qué va a pasar en el Ecuador. Insisto, yo no sé, creo que el escenario todavía no está claro porque no tenemos ni los sectores que van a participar, ni los candidatos que van a irrumpir, y tampoco sabemos sobre todo cuál va a ser la reacción del electorado. Me parece que en las próximas semanas, meses, va a ser una cosa muy rápida. Creo yo que se van a precipitar los acontecimientos y nos vamos a encontrar probablemente con muchas sorpresas y muchas cosas que en este momento no calculamos, no teníamos los instrumentos, el conocimiento para saber qué va a pasar. En todo caso, creo que todo es posible en las elecciones. Por eso, cuando Osvaldo mencionó el tema de un antisistema, dije, sí, a lo mejor sí, no es una posición descabellada. El outsider me parece poco probable. Y aquí quiero hacer un adendum a lo que dije en la primera intervención, en la intervención anterior. Yo creo que Otto Sonnenhorster es ya un candidato posible. En una democracia normal, pues él debería poco a poco ir cimentando su base política, pero en estas urgencias, en este torbellino de la situación actual del país, Sonnenhorster puede aparecer como un candidato viable. ¿Cómo? Como dijo Alvarito, ¿no? Hace 6 meses hubiéramos dicho Álvaro Noboa está absolutamente liquidado, y no. Parecería que no, está ahí, Jorge, pero entonces... Y Sonnenhorster creo que es viable. Usted lo ve viable, pero ¿y con quién? Con alguien tendrá que hacer equipo, porque como ha dicho Osvaldo, hay que pedirles también una definición sobre lo que se viene, sobre la crisis y la gobernabilidad. Para eso necesita un equipo mínimo, ¿no? El respaldo, no sé, el Partido Social Cristiano puede ser, o a lo mejor Creo decide que cambia de candidato. ¿Es posible algo de eso, Jorge? O sí, o una plataforma mayor. Igualmente el caso de Álvaro Noboa, ¿con quién va a ser candidato de Creo? Si es que todavía Creo existe, ni siquiera sé si existe todavía, y en todo caso es un partido, perdón, ¿cómo se llama el partido de Álvaro Noboa? Ni siquiera recuerdo cómo se llama el partido de Álvaro Noboa. Es decir, hoy todavía no sabemos cómo se van a aliar las fuerzas, cómo se van a armar alianzas, si es que va a haber alianzas, o se va a repetir el fenómeno de Quito, de una dispersión de 18 candidatos en la que termina ganando un señor como Yunda. Es decir, yo creo que el panorama está todavía muy, muy incierto. Creo que hoy, como nunca antes, probablemente a pocos meses de las elecciones, 7 meses, el panorama está totalmente nublado, totalmente difuso, es muy difícil anticipar qué va a pasar, y creo que las sorpresas van a ser muy grandes, porque la crisis que estamos viviendo no tiene en el Ecuador cercano ningún antecedente. Tal vez después de la casi desaparición del Ecuador en 1859 y la llegada de García Moreno, quizás en ese 1859 el Ecuador tenía una incertidumbre tan grande como tiene ahora, pero hoy me parece difícil, arriesgado y posiblemente fracasado cualquier intento de anticipar qué va a pasar. Si puede pasar cualquier cosa, incluso lo peor. Osvaldo,
si puede pasar lo peor, entonces lo que hay es que trabajar, y lo poco que queda de fuerzas políticas, de estructura, deberían entonces trabajar en eso, ¿no? Pero va a ser difícil, no va a haber movilidad, no van a poder, a riesgo de contaminarse ellos y contaminar también a otros. La campaña va a ser distinta, el Twitter, las redes sociales van a ser muy importantes. A veces decimos, oiga, en 140 caracteres no podemos ver un modelo de país, pero eso va a ser la realidad, ¿no, Osvaldo? Bueno, hemos tenido debates extensos en estos micrófonos de la Radio Democracia justo sobre el tema digital, pero no lo habíamos tenido ahora en la pandemia. A ver, yo, para cerrar el tema de Otto, yo creo que es algo así como el Kennedy de Sambo, de Cumbayá, de los Valles, de la Costa en Guayaquil, y está bien, porque como decía Ortega, ser yo y mis circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que Otto tiene una ventaja extraordinaria que va más allá de la coyuntura y de esta elección, que es el hecho de que en un momento que su tendencia entra en un relevo natural, un Nebot retirado que nos habla de una consulta imaginaria, que el partido está un día sí, un día no, y un Lazo que obviamente creo que es su última elección, indistintamente del resultado, entonces Otto debería, en teoría, entrar en ese proceso de relevo, digamos, de las fuerzas democráticas, sin perjuicio que, a ver, yo creo que, no sé si me permite el formato hablar de la radio del padre, la radio de los Sonejolce, digamos que no hay generador de opinión, que muy respetada esa radio que haya estado ahí, y no conozco a alguien que hable mal de esa familia, son gente muy querida y muy apreciada en Guayaquil. Y ese es mi amigo, una cosa es mi amigo y otra cosa es el tema político. ¿No? Es otra cosa. Exactamente. Entonces, bueno, sobre las redes sociales, a ver, yo creo que hay mucha fantasía. Entonces el tipo que vende troles viene a la radio y te convence, y los pobres políticos, bueno, mire, yo lo reitero y lo reafirmo, y si tiene 500 pedidos de réplica, me va a tocar dar la cara con usted, pues. Las redes sociales, esto, al menos en temas electorales, se le dice a alguien que se dedica 15 años a esto, todo lo que tengo, mi patrimonio, absolutamente todo, es el producto de esta actividad. Entonces es un peligro, Osvaldo. Para mí, pero hay mucha fantasía también con eso. No solo hacemos procesos electorales, trabajamos en docencia, en entrenamientos, etcétera. No hay mucha fantasía. Pero bueno, yo siempre digo, en todo caso, las redes sociales para mí, y lo voy a decir pausado porque no hay que aclararle a los ecuatorianos que el guayaco va rápido como nos toca en otros países, generan más divorcios que votos. Voy a repetir, las redes sociales generan más divorcios que votos, ¿correcto? Sí. Pero tienen una ventaja, que llegan este aparatito maligno, como decía Alberto Metor Ferré, mi mentor y formador, un uruguayo, ¿ya? Pero llegan al 100% de los candidatos. Entonces los candidatos, yo tengo una regla, candidato amigo le prohíbo ver encuestas, porque ver encuestas todos los días es como hacer dieta y pesarse cada hora, y ver este aparato, porque un candidato que no está vago, que está haciendo territorio, no tiene tiempo para ver redes sociales. Pero déjeselo a su sobrino que tiene el iPhone 15, o sea, para mí. Ahora, hablemos no de la opinión, sino de la evidencia. Al próximo que le venga a vender el software mágico, los troles, a ver, en la costa, de 2.800.000 niños, 1.400.000 no pudo estudiar. ¿Y sabe por qué no pudo estudiar? Ecuatorianos, porque no tienen acceso a conectividad de Internet. Ese es el Ecuador, ¿correcto? 1.400.000 niños de las escuelas de la costa no pudieron. Ahora, hubo una barbaridad, para mí eso de detener a los niños de las escuelas privadas porque no podían, eso fue la educación es horizontal, pues, la educación, eso es democracia, la educación es un derecho sagrado y fundamental para los niños de clase alta, media, popular, etcétera. Entonces, 1.400.000 niños no pudieron estudiar virtualmente porque no tenían acceso a Internet. Y si damos más finos, ese porcentaje se dispara en las áreas rurales, en tiempos que las elecciones se ganan por un punto, o menos. Segundo, aparentemente, ahí no tengo la evidencia, pero me lo dijo alguna gente, casi un 25-20% de los docentes no pudieron trabajar porque no tenían acceso a Internet. Y mira el caso de la profesora, creo que fue en Santa Elena, una profesora que en su moto, en su bicicleta. Pero ahí viene ese gran problema que yo creo que es una de las cosas que el neoliberalismo nos intenta instalar, que la filantropía o la caridad como soluciona los problemas. No, la filantropía es maravillosa, la filantropía es extraordinaria, pero no resuelve el problema. No es que vamos a tomarnos una foto con la profesora, le regalamos una beca, una moto, un mercado. No soluciona, es un profesor, uno. Entonces, no se pudo iniciar las clases en las universidades, en colegios públicos del país, en las escuelas en la costa, porque no había acceso a Internet. Entonces,
para mí, si me permite, yo creo que la radio, y yo he escrito sobre esto, les puedo enviar un par de papers si gusta, con todo respeto, la radio todavía, al menos en América Latina, yo lo doy, no sé, de aquí a 20, alguien puede refutarme y decirme que de aquí a 20 años ya estamos en los tiempos de los supersónicos, extraordinario. No, pero la radio está. La radio tiene una vigencia, al menos en los sectores rurales, casi del 60-70%. Sectores rurales, la gente te escucha radio en la franja de 5 de la mañana a 8. Y en los sectores urbanos, que es lo que a veces, por ejemplo, en Quito se escucha radio en la tarde, algo que en Guayaquil no se escucha. En Guayaquil es raro que te escuche un noticiero en la tarde. Realmente en Guayaquil escuchamos noticias en la mañana. En Quito sí escuchas al mediodía y escuchas en la noche. Entonces, si a mí me preguntas, yo creo que la radio tiene igual o mayor profundidad y penetración que las mismas redes sociales. Es más evidencia y no opinión. Le hablo de un caso probado. Elecciones del 19, donde pasó lo de Yunda, que a mí también me madrugó. Hasta el día sábado, Paco Moncayo y Zapata eran prefectos y alcaldes en todas las encuestadoras, y el día sábado una encuestadora que no la va a nombrar me enseñó los números que habían. En una semana el correísmo volteó el resultado. Es verdad lo que dice Jorge, las cosas pasan rapidísimo. Pero para concluir, le digo, en las elecciones del 19, claro, tú preguntas a la gente, ¿es que informa usted por noticias, por redes sociales? Sí, el 70-60 te dice que sí, que tiene Facebook. Pero ahí viene el problema de la credibilidad, que es lo que sí tiene Jorge Ortiz, que es lo que tiene Francisco Rocha, que podemos cuestionarnos en democracia. Es lo que yo cuestiono cuando preguntas, ¿usted cree en lo que recibe de las redes sociales? El 80 te dice que no. Entonces sí, tienen acceso, pero no hay credibilidad. Una cosa es estar y otra que le crea. Exacto, sí, yo recibo en mi teléfono el WhatsApp noticias, pero le creo al 10% o lo que quiero escuchar. Es como cuando una abuela mía, mi abuelita, me dice, Osvaldo, es imposible que el correísmo vuelva. Es lo que en octubre le pasó a los medios de comunicación. Todo el mundo mandaba fotos y todo, y después decían, no, ya publicó el Universo, ya publicó el Comercio. ¿Sí es cierto o no es cierto? Es como, bueno, mi abuelita me decía, mijito, nadie va a votar por Correa. Todas mis amigas lo odian. Claro, sus amigas vivían en Cumbayá, en San Borondón. Entonces, esto genera una duda que no es ilegítima. Ojo, ahora, ahí yo tengo un diálogo conceptual con Correa, porque la verdad es que yo tengo relación amor-odio, porque todo el que viene de las ciencias sociales, en algunas cosas se fascina, en otras se repugna. Al menos ese es mi caso. Yo cuestiono el correísmo, por ejemplo, en el famoso estado de opinión. Yo reivindico el estado de opinión. ¿Y sabe por qué? Porque el estado de viralización, que ya Sartori algo intentó hablar, pero no le dio la vida para escribir un Homo Videns, pero versión Homo Cybers. El Homo Videns es un ensayo que él escribió horrorizado en lo que había convertido, según él, el pensamiento del hombre en la televisión y los medios de comunicación. Yo reivindico el estado de opinión que tanto Correa vapuleaba, que quería regular, porque el estado de opinión es regulable. Yo sé quién es Jorge Ortiz y dónde vive, quién es Francisco Rocha, quién es Radio Democracia, quién es su gerente, dónde puedo tocar la puerta, ponerle un juicio si me afectan. Yo puedo regular el estado de opinión, por eso lo reivindico. En cambio, el estado de viralización es tenebroso, es una barbaridad, porque usted recibe 2 gigas al día de noticias falsas, acabando con nombres, personas, familias. Entonces yo creo que hay que tener un poco más de respeto a la opinión, pero todavía, ahora, eso no significa que vamos a prescindir de las herramientas. No, eso no es posible. Son fundamentales. Pero que a mí me hace escoger, a la hora de pauta se me ocurre en una campaña, hermano, los troles, radios. Verifican una encuestadora seria, no una agencia de publicidad que te va a decir que suenan más las que comisionan, verifica con respeto de las agencias, verifica con un estudio propio cuáles son las radios más escuchadas con credibilidad, vámonos por la radio. Sí, me haces escoger entre troles y radios. Los troles son un tiro al pie. Claro. Jorge, con usted terminamos. Entonces, esta realidad nueva, esta nueva realidad, como se suele decir ahora, nos va a plantear unos retos, ¿no? Esta incertidumbre que usted mismo lo ha puesto, que Osvaldo lo ha puesto también, va a tener que ser trabajada. ¿Quiénes deberían tener ese trabajo? Y quedan comprometidos los dos a un siguiente diálogo. Pero Jorge, ¿cuál debería ser el inicio en todo caso? Me parece, no sé, una pregunta que escapa de mis conocimientos, pero yo creería que de una situación como la del Ecuador actual somos responsables todos. Yo creo que en el Ecuador nos ha faltado mucho el sentido de la autocrítica. Los ecuatorianos nos hemos vuelto muy buenos para criticar a la clase política, en especial clase política que por lo demás se merece todas las críticas, por duras y rigurosas que sean, porque nunca ha estado a la altura de las circunstancias. La clase política ecuatoriana es de las más pobres del mundo, no solo América Latina, del mundo. Hace un instante en alguna respuesta
Osvaldo mencionaba a Burkina Faso, no recuerdo qué países, como los ejemplos de países atrasados, como seguramente la clase política de Burkina Faso o de Sierra Leona o de Madagascar nos pueden dar lecciones a nuestra clase política que no ha leído un libro en los últimos 20 años, si es que alguna vez leyeron alguno, y además no tienen ninguna capacidad de reflexión y además tienen una autosuficiencia grosera e indignante. Pero creo que también los ecuatorianos, el ciudadano común y corriente, Osvaldo, Francisco, yo, nos ha faltado sentido de autocrítica. Votamos muy mal. Votamos porque el candidato está guapito, porque tiene los ojos verdes, o porque es muy bueno en la tarima, como era Bucaram, o porque es un hombre del pueblo, que peleó por el pueblo, como era el coronel Gutiérrez. Y con esas reflexiones elementales, primarias, básicas, hemos tenido los gobernantes que hemos tenido. Y sobre todo, hemos ido rodando cuesta abajo hacia el populismo. Hoy, para ser un candidato viable, probablemente hay que ser un candidato populista que ofrece cama, dama y chocolate y que después se queda con la cama, la dama y el chocolate. Es decir, creo que los ecuatorianos tenemos que empezar por reaccionar. Tenemos que buscar para las próximas elecciones, ahora sí, después de esta crisis, candidatos serios, con programas serios. No el candidato que es bueno en la tarima, que divierte, que canta, que baila, que es pico de oro. No, tenemos que buscar gente que plantee soluciones serias a los problemas serios y además soluciones viables. Y además, a mí lo que me preocupa en el tema de la gobernabilidad, que con tanta oportunidad y precisión trajo Osvaldo a la discusión, es el tema de la gobernabilidad. Y yo creo que el principal problema para la gobernabilidad va a ser una fragmentación. El momento que tengamos 15 candidatos presidenciales, cada cual con su grupo político y cada cual con sus candidatos a asambleístas, vamos a tener una asamblea totalmente fragmentada, con grupitos de 2 y de 3, en la cual armar una mayoría consistente, creíble, válida, para aprobar las leyes que el Ecuador sin duda necesitará apremiantemente, va a volverse misión imposible. Y para eso creo que los ecuatorianos hoy, en la precampaña, cuando todavía estamos en los prolegómenos de las próximas elecciones, deberíamos exigir a los candidatos presidenciales que no son viables que se retiren, que formen alianzas y que tengamos 4, 5, 6 agrupaciones políticas y no más, en las que sean las que presenten candidatos asambleístas, de manera que no tengamos una asamblea atomizada, sino una asamblea en que la formación de mayorías estables, sin negociar hospitales ni aduanas, sino por convicción, por necesidad del país, se logren armar mayorías sólidas, duraderas. Yo creo que el Ecuador, o por lo menos la clase política, todavía no es consciente del drama. Sí, Osvaldo decía, la gente que está, claro, en Cumbayá, en San Borondón, como que no se da cuenta de la magnitud. Sí, y yo creo que además muchos de nuestros políticos también están en esa órbita y tampoco se dan cuenta de la gravedad del problema y lo borrascoso que puede ser el clima político del país en los próximos años. Un clima borrascoso que a todos, absolutamente a todos, nos afectará. Y por lo tanto creo que hoy los políticos deben actuar con responsabilidad. Estoy pidiendo peras al olmo, pero creo que deberían actuar con responsabilidad. Pero creo que también los ciudadanos debemos exigirles a nuestros políticos, primero involucrarnos, y en segundo lugar exigirles a los políticos que sienten las bases para un Ecuador gobernable, que traten de olvidarse de que yo puedo ser candidato en medio de este tumulto, en que no hay un candidato fuerte, ¿por qué no yo? Y con el por qué no yo vamos a tener una dispersión absoluta de la política, una confusión, le vamos al electorado a confundirlo más de lo que habitualmente llega a las elecciones y vamos a tener una gobernabilidad imposible, y eso va a ocurrir en el momento en que de la historia del Ecuador, yo decía, tal vez después de la crisis de 1859 se va a presentar una situación tan difícil, y me ratifico en eso, puede ser una situación muy difícil, en que si no actuamos con responsabilidad, votantes y candidatos, gobernantes y gobernados, el Ecuador puede hasta disolverse. Bueno, quedan comprometidos, Osvaldo,
y Jorge para este diálogo, seguirlo ampliando y hacer un seguimiento a lo que está pasando. Así es que muchísimas gracias. Han estado con nosotros el periodista y escritor Jorge Ortiz y el doctor Osvaldo Moreno desde la ciudad de Guayaquil. A los dos muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo, ¿no? El tiempo, ojalá pudiésemos seguir exprimiéndolos. Así es que muchas gracias a los dos. Enseguida volvemos. La pandemia nos está cambiando. Desnudó nuestra fragilidad, pero nos